tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Vamos a tener varios temas hoy. Va a estar con nosotros el diputado nacional Juan Carlos Zabalza para hablar del tema político, lógicamente, la reforma cuestionada del Código Procesal Penal y también de las amenazas a algunos funcionarios de la provincia en el marco de lo que son las investigaciones por el narcotráfico y los narcocrímenes. Va a estar Pablo Varese, de Planeamiento de la Municipalidad, con un tema fundamental y a destacar, que es la llegada del tren a Rosario y lo que queda por hacer para que ya el año que viene se pueda utilizar este servicio de Rosario Retiro. Y vamos a arrancar con la causa que ha generado interés a nivel nacional y tiene que ver con los narcocrímenes, el narcotráfico en la ciudad de Rosario y las investigaciones. Pero antes de eso, la bienvenida al señor Andrés Sacone. ¿Cómo le va? Bien, ya estoy recuperado, así bueno. que está el fiscal Camporini, que está trabajando. Bueno. Mando saludos al doctor Rufinengo, al doctor Boletti, a todo su equipo que me operaron, a la gente del parque, todos me preguntaban por qué lindas que esas chicas. Bueno, mándele saludos entonces. Están hechos saludos, gracias, en serio. Bueno, decíamos, estamos con Guillermo Camporini, fiscal de Cámara de Rosario. ¿Cómo le va, Camporini? ¿Qué tal, Florencia? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, yo decía la causa que se lleva casi todas las tapas de los diarios, no solo aquí en la provincia de Santa Fe, sino a nivel nacional. Esta causa que se inicia con una investigación por narcocrímenes, para no pisar jurisdicciones, ¿no? Con lo que son las investigaciones de los juzgados federales, que, a decir verdad, en los últimos años es poco y nada lo que se ha hecho, porque uno no recuerda aquí operativos y bandas que se desbaraten de parte de la justicia federal en gran escala. Sí se han encontrado buques en España con 1 tonelada de cocaína que salían de acá, pero nadie sabe cuándo salieron y cómo. Pero bueno, vamos a lo local. Mucho impacto ha tenido lo de la semana pasada con estos allanamientos y túneles de la supuesta banda de los monos. Efectivamente, esta causa, como bien ha dicho Florencia, tiene su inicio a partir de un homicidio y que ese homicidio justamente se puede después vincular con esta familia y con la organización delictiva que ellos tenían, entre las cuales, dentro de sus actividades, estaba la vinculada con la comercialización de drogas. Yendo a lo que decía de la semana pasada, efectivamente, desde que se inició la causa, en el sentido que se empezaron los allanamientos ahí en Barrio Granada y se empezó a vincular esta familia y toda su estructura con los crímenes organizados, con el acopio de armas, con el manejo de bienes de alto valor económico proveniente del lavado de dinero de la actividad ilícita, se habló de la existencia de los túneles. Esto que parecía estar metido como en el imaginario colectivo, bueno, se le quitó la parte de mito y se hizo realidad con el hallazgo de los túneles el día martes. Efectivamente, no habrán tenido, al menos hasta ahora, porque se va a continuar con las excavaciones y con la investigación, la longitud de lo que se hablaba, pero demuestra, y esto es lo importante, que esta asociación ilícita tenía, al menos en ese momento, cuando estaba en pleno auge, una logística y una capacidad operativa harto importante y que le hacía o le permitía justamente que a través de esos túneles poder desplazarse en caso de que pudiera haber algún tipo de allanamiento, o bien también podían haberlo utilizado, o no, eso no lo puedo afirmar, pero daba la posibilidad de utilizarlo para el acopio de armas, de drogas o dinero también y algún otro elemento proveniente del accionar ilícito. Camporini, ¿cuál es la extensión hasta ahora que se pueda comprobar de acuerdo a las excavaciones que tenían los túneles? Hasta ahora, sumando los 2 túneles que prácticamente quedan uno del otro, aproximadamente unos 15, 20 metros, estamos hablando de casi 30 metros de túneles. 30 metros. Yo le hago esta pregunta por esto, digo, 30 metros de túneles. Cuando se hacen allanamientos, ¿se rodea? No, digo, ¿servía estos 30 metros para escaparse? Si hay un allanamiento, porque se rodea la manzana, digo, uno ha visto operativos y allanamientos en el marco de causas de narcotráfico y... Si bien es entrar, no, le entiendo perfectamente la pregunta, Florencia. Si bien es entrar en el marco de las suposiciones, evidentemente, teniendo en cuenta la forma en que estaba realizado, por ejemplo, el más corto, que uno justamente dice, bueno, 6, 7 metros, me parece que ese túnel tiene su origen en un dormitorio de la vivienda, atraviesa un patio de unos 5 metros y pico, y termina del otro lado de una pared medianera.
Si bien es muy cierto lo que usted dice, Florencia, que cuando se hace un operativo se rodea, pero no nos olvidemos justamente de la ubicación de eso. O sea, el que entra de frente se encuentra con la medianera, no ve lo que ocurre del otro lado. Y acá estamos hablando de lugares donde había construcciones, había partes que eran también baldíos, con lo cual, y lo que yo le decía, que el otro túnel está muy cerca de este, con lo cual es posible que si se ha utilizado o si se lo pensaba utilizar, justamente con un pequeño desplazamiento, se ingresaba al otro, que el otro sí tiene como característica salida a otra calle distinta a donde está ubicado el túnel en su inicio. Las bandas, generalmente son las personas que lideran o que son los más conocidos, crean como un Estado dentro del Estado municipal o del Estado provincial, como pasa ahora con El Patrón del Mal, la serie que ve todo el mundo, ¿no? O mucha gente. ¿Se daba también esto, usted lo ha notado a lo largo de todo este tiempo, que realmente estas personas tenían poder y vecinos del lugar respondían y responden de manera ciega por los favores recibidos? Bueno, hay cosas que uno ha ido notando y que se condicen con lo que usted está diciendo, Andrés, que es lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos hace ya unos meses a hacer una recorrida por el lugar porque sabíamos, en base a información que teníamos, que algunas viviendas que habían quedado clausuradas estaban siendo ocupadas de nuevo por gente vinculada a esta familia, la recepción no fue en absoluto buena, sino más bien de tipo insultante, en alguna medida amenazante. Pero esto tiene una explicación. O sea, yo siempre sostengo que en esta zona, como en otras zonas periféricas, donde hay otras organizaciones delictivas, por eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, esta gente maneja un sector de la ciudad, pero hay otras organizaciones en las cuales nosotros a nivel de la justicia provincial no hemos actuado porque no ha habido ningún hecho que nos permitiera, de lo que son delitos de competencia de la justicia provincial, poder ingresar. Pero esto es lo que le quería decir. Uno en esos lugares ve justamente lo siguiente, que hay 10.000 personas que viven, 9.800, y creo que a lo mejor me quedo corto, son personas tanto o más honestas que cualquiera de nosotros que estamos acá. Pero ¿qué pasa? El poder que tiene el otro minúsculo número de personas, hacen que, o bien, o guardo silencio, porque corro serio riesgo, o ante un mercado deprimido de ofertas laborales, etcétera, indirectamente me convierto en un colaborador de esa organización. O sea, en esos lugares lo que es bien claro que uno no puede estar en contra de quienes manejan el poder, porque no tiene a su vez después una cobertura o apoyatura de la parte legal para poder decir puedo sobrevivir en este lugar. Doctor, siguiendo lo que usted dice, y en base a lo que usted acaba de decir, es decir, que toda la barriada tenía plena conciencia y conocimiento de qué cosas pasaban. Aseverar así, en más o en menos. Claro, aseverarlo así como número tajante que todo, pero que indudablemente que lo que ocurría ahí, y es más, lo que aún puede estar ocurriendo si ocurre algo, y sí, la mayor cantidad de gente lo conoce, pero vuelvo a repetir, yo le doy un ejemplo. Que eso está, lo puedo decir porque está dentro de la causa en base a una declaración de un testigo reservado que declara en el proceso en el cual se investiga como base originaria el homicidio de Martín Fantasma Paz. ¿Qué dice? Que esta gente que ya tenía y empezaba a crecer, cuando toman conocimiento de que se iba a construir el casino en donde se construyó, que es la zona donde ellos tienen su fuerza, tomaron conocimiento que era una de las obligaciones contractuales del casino el erradicar las viviendas más precarias y construir un barrio mucho más presentado. ¿Por qué? Porque hacía la imagen también de la gente que llegaba. Esto está en la declaración de esta persona. Esta gente, ¿qué hizo? A punta de pistola, con amenazas, incluso no sé si no llegó a haber algún homicidio, sacaron a la gente que vivía en esa zona que iba a ser reacondicionada y pusieron gente de su confianza. Con lo cual, cuando se hicieron las viviendas, esas viviendas las están ocupando gente que responde a esta organización ilícita.
Impresionante el manejo, ¿no? Esta pregunta, porque digamos en el último tiempo se habla de los monos, los narcocrímenes y todos los episodios derivados del narcotráfico en Rosario, con la cantidad de asesinatos que está directamente vinculada al tema del narcotráfico, porque son cada vez más el crecimiento de los búnkers y demás. Ahora, los monos no es la única banda de narcotraficantes que opera en la ciudad de Rosario, probablemente la más famosa. Yo creo que es la que ha tomado más trascendencia por todos estos sucesos que justamente motivan que yo esté presente acá. Pero sin ir más lejos, en un semanario de mucha difusión a nivel nacional, salió este fin de semana una nota hecha por un periodista y escritor rosarino, y en la cual él marca claramente que la ciudad de Rosario es lo que él manifiesta y se ve que debe tener una buena información, y uno también conoce que lo que él dice ahí es lo que se comenta, que la ciudad de Rosario, a nivel de lo que es el manejo de la droga, estaría dividida en 4 sectores, y uno de los sectores muy importante es el que maneja la familia esta, y que sería la organización de los monos. Pero hay otros 3 sectores, por ejemplo, uno que dice en la nota que lo manejaba la persona que fue asesinada el día 30 de diciembre en compañía de una joven en el auto, en otro da un nombre de una familia, y la otra zona la atribuye a gente vinculada a la barra brava de un club deportivo. Eso está en una nota que salió este fin de semana. Ahora, usted dice 4 bandas. ¿La que más manejo de estupefacientes tiene es los monos o no? Ahí sí que, Florencia, si yo hablo sobre ese tema, me meto en un tema donde tocaría de oído en el sentido de lo que puedo haber escuchado y los comentarios, pero específicamente el tema droga, y lo has dicho muy bien cuando empezaste en el tema hablando, es un tema exclusivamente de competencia federal. La prueba está que tuvimos al principio algunas pequeñas controversias con la justicia federal cuando se hicieron los primeros operativos, porque decían que se estaba se estaba metiéndose la justicia provincial en cuestiones que hacen a la competencia federal. Eso por lo menos ahora se está, digamos, superando. Exacto, porque eso es así realmente, Florencia. Acá este es un tema que no es un tema de la justicia provincial o de la justicia federal, no es de la nación ni de la provincia, no es de uno. Esto es un problema que tiene... Exacto. O se trabaja en conjunto, desde las bases propias hasta de los estamentos familiares, o realmente nos pasan por encima. Se desmadra. Porque digo, está bien, a ver, la justicia federal que debe investigar las grandes bandas, la circulación de cantidades importantes de estupefacientes. Pero acá en Rosario crecen los búnkers. Claro. Digo, y eso sí es lo que afecta a la vida cotidiana, porque eso es lo que genera inseguridad, asesinatos, crímenes, digo. Eso tal cual, lo que estás diciendo es así. Es decir, hemos tenido en algún momento algunas reuniones y la justicia federal plantea, a través de las personas que tienen el manejo, ¿no es cierto?, estructural, a través de la Procuración de la Nación, de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, que la fundamental tarea que tienen que llevar adelante ellos es tratar de desbaratar organizaciones que estén vinculadas con el tráfico internacional, lo cual es total y absolutamente válido. Ellos tienen el manejo de fronteras, etcétera, pero muy exacto lo que vos planteaste. ¿Cómo manejamos mientras tanto el problema que se te va metiendo día a día, cada vez más, por el gran poder económico que tiene? Porque ese poder económico tan grande que tienen estas organizaciones te puede, primero, lo que decíamos antes, la captación de la gente del barrio. Porque o lo tenés por el silencio, por el temor, o lo tenés porque lo captaste por el dinero. El poder de corromper que tiene en todos los estamentos habidos y por haber, por cuanto el poder económico es muy grande y tiene entonces esa capacidad. Por eso yo creo que esto tiene que ser un trabajo que para viajar, o sea, lo que pasa es que en Rosario tal vez ha quedado muy expuesto este tema por la ola de violencia que ha conllevado. Es decir, en Rosario se desmadró el tema de la violencia. Nosotros en 2 años más que duplicamos el índice de homicidio. Nosotros hemos terminado el 2011 con 114 homicidios y se terminó el 2013 con 256. Y ahora 70 y ahora estamos, el año 2013 se había terminado con un homicidio cada 30 horas y ahora habíamos bajado, ahora se volvió por suerte a nivelar un poquito mejor, pero habíamos llegado al principio del año a un homicidio cada 18 horas, lo cual son tasas y índices que asustan. Entonces, eso es lo que nos pone, ese crecimiento exponencial nos pone a Rosario en el tapete. Pero, como decíamos antes, el tema de la droga
de la comercialización, de la elaboración entendida del estiramiento de droga, lo tienen en todas partes, con mayor o menor cantidad, pero un problema. En Mendoza, lo tienen en Córdoba se llevó el problema toda la cúpula de la policía de Córdoba, de la parte de drogas. En Mendoza ustedes habrán visto que hay una mujer que maneja una organización de menores que está totalmente vinculado. Sí, fue Buenos Aires y capital, no ni hablar, el tema en ciertos sectores de lo que se denominan las villas, donde el poder de estas organizaciones es terrible. Pero bueno, o trabajamos todos juntos o no sé. ¿Usted tiene la esperanza o la certeza, en base a lo que se ha avanzado hasta aquí en las investigaciones por los narcocrímenes, que si no se los puede condenar a alguno de los integrantes de esta banda, no, de esta, digo, y recalco de esta porque hay varias en Rosario, si no se los puede condenar por narcotráfico, cuanto menos van a quedar detenidos por crímenes? Y se corta yo creo que hay elementos por lo menos para que la asociación ilícita, en el grado de probabilidad, o sea, ahora han sido apelados esos procesamientos, yo creo que en el grado de probabilidad, como fiscal lo considero, hay más que sobrado elemento para mantenerlo. Pero aparte hay otra cosa que es muy importante que se está trabajando. Acuérdense que en Estados Unidos, cuando fue el famoso tema de la ley seca, apareció toda una mafia que manejaba todo el tema del alcohol en forma ilegal, o sea, las bebidas alcohólicas y la elaboración. La famosa mafia que estaba a cargo de Al Capone como uno de los líderes principales, fue investigada por una organización que se conformó dentro de la estructura del FBI que se llamaba Los Intocables. Al Capone nunca fue preso por mafioso, cuando fue preso fue por evasión de impuestos. Una de las cosas que se está trabajando es que esta gente presenta un patrimonio que en principio, en base a lo que se ha ido haciendo los allanamientos y lo que se ha ido encontrando, no se condice con lo que podría ser las propiedades o elementos que podían adquirir producto de su actividad lícita. Y prueba de ello, que el doctor Viena, cuando dicta los procesamientos, hay 2 personas concretamente que las procesa como miembros de la organización ilícita, pero los vincula por ser los encargados del blanqueo o el lavado del dinero de esta organización. Doctor, 2 preguntitas. Una, en las próximas horas si se produce un asesinato o algo parecido a lo que sea, ¿eso entra dentro del nuevo régimen o aparece, no, está relacionado con aquello y va al viejo sistema penal santafesino? ¿Cómo es la cosa? Muy buena pregunta, Sandra. O sea, todo lo Porque que ocurrió... imagino que todos los abogados decir no, tiene que ver con aquello. Todo lo que ocurre a partir del 10 de febrero en la provincia de Santa Fe ingresa dentro de lo que se llama el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, donde se cambió el paradigma, desapareció donde justamente los fiscales tienen desapareció la figura del juez de instrucción, del juez correccional, que era el que dirigía la investigación, y ahora queda la dirección de la investigación directamente en manos de los fiscales. Ahora, indudablemente que si aparece un hecho delictivo que se puede en alguna medida establecer que guarde una relación directa con hechos que ya están siendo investigados, habrá que analizar y tratar de buscar la vuelta para que eso no quede desconectado de lo que fue la causa original. Pero si no hay si el homicidio, al margen de que uno pueda decir que esto es producto de una venganza, lo que sea, pero si no hay una vinculación directa, va a quedar dentro del nuevo sistema. Porque específicamente dice, una de las disposiciones, es que todo lo que comienza a partir del 10 de febrero no puede ser acumulado para su tramitación por conexidad objetiva, fundamentalmente la subjetiva, o sea, el sujeto a las que están en trámite viejo. Es decir, si Guillermo Camporini comete un delito hoy, no puede, por más que tenga una causa en trámite vieja, ser incorporada al viejo sistema. A Camporini lo van a juzgar acá por lo viejo y acá por lo nuevo. Después, lo que podrá haber, esto ya entrar en algo muy específico, puede haber una unificación de condena o puede haber una unificación de pena. Eso es muy específico del derecho. Pero se me va a juzgar acá y se me va a juzgar acá separado. Yo tengo amigos abogados, te robo 30 segundos porque hace mucho tiempo que lo dijimos, que dicen que a la larga los abogados defensores de estas personas van a plantear una incompatibilidad porque el origen madre de todo esto es el narcotráfico. Esos planteos ya han sido hechos
y es más, hay en la Justicia Federal, concretamente en la Cámara de Casación, que es la Cámara de Casación Penal, es única para todo el país, o sea, funciona en la capital federal. Hay un planteo de las fiscalías en cuanto a que han planteado la nulidad, en lo que refiere a la Justicia Federal, de los primeros procedimientos que hizo el doctor Viena. ¿En qué sentido? Cuando se empiezan los allanamientos vinculados con esta causa, aparecen hechos que son netamente de competencia federal, cuál es el secuestro de drogas, el secuestro de elementos para estirar o elaborarlas, en el sentido de acetona, todos los precursores químicos. Y entonces, por unas cosas, unas cuestiones procesales, los fiscales plantearon la nulidad. Los jueces federales no aceptaron, ni el doctor Verabarros ni el doctor Bailaque aceptaron la pretensión nulificante, pero en uso de facultades propias, los fiscales federales, a través de su fiscal de Cámara de la Ciudad de Rosario, de la Justicia Federal, mandaron todos los antecedentes en apelación a la Cámara de Casación. Pero vamos a suponer que la Cámara de Casación aceptara la postura, lo único que eso va a conllevar es la nulidad de esos allanamientos a nivel de la Justicia Federal, que habrá que ver qué es lo que se resuelve. Pero lo otro, la causa que nosotros tenemos, no ha sido, al menos en absoluto, ni pretendida ni buscada por la Justicia Federal. Nosotros tampoco hemos hecho una declinatoria. Habrá que ver cuando se hagan los planteos concretos por parte de los abogados que se resuelven. Última, y no tiene que ver específicamente con la causa, la investigación. La vida cotidiana de muchísimos rosarinos cambió. Cambió por el nuevo contexto, los narcocrímenes, la violencia. Hay gente que sale ya sin cartera, solo con la llave, con algo de dinero para ir al supermercado, que ya no sale el auto, se toma un colectivo. ¿Estamos en camino? ¿Se ha empezado a cambiar eso con estas investigaciones? ¿Cuánto con tenemos un trabajo de tiempo? Conjunto? ¿Cuánto tenemos de tiempo? No, 2 minutos. 2 minutos. Bueno, yo creo que sí, que se está empezando a tomar conciencia. Y lo habrán visto ambos, cuando vino ahora la doctora Gil Carbó, que se reunió con el gobernador, con los ministros de la Corte, se tomó conciencia de una cosa, lo que hablábamos antes. Esto no es un problema exclusivo de alguien, es un problema de todos. Aquí hay que trabajar desde las bases. O sea, estas organizaciones tienen una característica muy importante. ¿Cuál es? Trabajan en los aspectos donde se han ido perdiendo los lugares a través de la sociedad por distintos motivos. Trabajan en los lugares que ha perdido la familia. ¿Por qué? Porque los hacen sentir que forman parte de una familia, se los registra, o sea, son alguien, cuando en el otro lado no son nadie. Se ha perdido el tema de la educación. Los docentes no tienen autoridad para aplicar sanciones, una serie de cosas, y eso influye terriblemente. Y la educación que le dan en esta organización es la educación, lo que le llaman la universidad de la calle. Y la otra es el trabajo. Todo chico que tiene un problema, que tiene un inconveniente, no consigue entrar en la actividad lícita. Acá le dan trabajo. Hay que trabajar sobre eso en todos los estamentos sociales, trabajar sobre la familia, la educación. La provincia y la nación tienen que trabajar desde los distintos ángulos, entendido de las organizaciones criminales, pero también entendida a nivel internacional o las vinculaciones, pero también lo que pasa en el día a día. Y la justicia, dejarnos de hacer grandes dramas, si es federal o provincial. Por supuesto, respetando las competencias, pero trabajando mancomunadamente. Si acá no se hace trabajo de inteligencia, se hace un trabajo de elaboración, las cosas indudablemente nos van, como dijo, justamente lo dijo el secretario de Seguridad de la Nación. Si uno acá se descuida, ellos siempre van un paso adelante. Si nos descuidamos, nos sacan mucha ventaja. Por lo menos tenemos que tratar de igualarlos. Última y cortita. Con lo que usted dice, se evidencia la ausencia del Estado en generar trabajo, en generar más educación, en generar más presencia para asistir en los barrios más marginales, porque es allí donde se captan a lo que son los soldaditos. Claro, el problema es ese, que a veces yo no descreo del asistencialismo. Creo que el asistencialismo a veces es necesario, pero el asistencialismo hay que saber cómo manejarlo y cómo darlo. No hay que dar solo dar por dar. Exacto. Muchísimas gracias, Campo. No, al contrario, se lo merece. No se vaya, volvemos.